Creo que los que estamos aquí hemos venido a escuchar palabra de Dios, a agradecer al Señor por su amor, por su misericordia. Y espero que el Señor sea edificándonos a cada uno, ¿ven? Que Él sea poniendo palabras en mi boca, que Él sea hablando cada día nuestras vidas y llenándonos de su presencia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Amén. Lucas capítulo 7. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a hablar de algo muy importante, como es las deudas. Amén. ¿Cuántos tienen deuda? Yo creo que todos tenemos deuda. ¿Y cuántos no quieren tenerla? Pero no de cualquier deuda. Amén. Vamos a hablar de deuda no material, sino más bien espiritual. Vamos a leer unos pasajes en Lucas capítulo 7, versículo 40. Vamos a empezar. Perdón, 44. Vamos a empezar en el 44. Vamos a saltarnos unos cuantos. Dice 41. Ahora sí. Pero vamos a estar en el 7. En el versículo 41 dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondió Simón. Respondiendo Simón dijo: pienso que a aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: correctamente has juzgado. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya nuestro pastor oró por la palabra, así que vamos a entrar de lleno. Esto que acabamos de leer se encuentra en Lucas capítulo 7, para los que están conectándose o no alcanzaron a escuchar. Capítulo 7, versículo 40 y 41 en adelante. Es un momento muy conocido en la historia bíblica o en la historia de nuestro Señor, donde Jesús es invitado a la casa de Simón, un fariseo. Amén. Simón, estando Jesús en su casa, se aparece una mujer a la que decían que era pecadora. Entonces esta mujer llega a la casa de Simón y se postra ante Jesús. Todos hemos escuchado la historia, yo creo. Se postra a los pies de Jesús y empieza a ungir sus pies con un perfume y con lágrimas. Entonces todos los que estaban ahí alrededor le dicen, pensando, si fuera profeta conocería qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora, decían ellos. Entonces Jesús, conociendo, para que sepamos todos que conoce nuestros pensamientos, le cuenta esta historia sobre 2 acreedores, o sea, sobre un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía, si mal no recuerdo, 500 denarios y el otro 50. La diferencia es grande, muy grande, entre 50 y 500. Pero a los 2 les perdona todo, como el banco ideal. Los dejo en 0 deuda. Les perdona toda la deuda. Y le hace una pregunta a Simón: ¿cuál crees tú que ama más? Que termina más
agradecido, si podemos decir. Y Simón dice, yo creo que a quien más se le perdonó, que en este caso fue el que debía 500 denarios o 500 piezas de plata. Algunas versiones dicen 500 piezas de plata. Pero cuando Jesús le dice esto, Él le dice, bien has juzgado. Porque obviamente a quien más se le perdona, más agradecido está. Entonces, pensando en esto, yo decía, quiero contarles esta palabra. Me la entregó el Señor, yo creo que cuando tenía unos 19 o 20 años, que fue una de las primeras, creo yo, palabras que Dios me entregó a mí personalmente, que no la escuché de los labios de un predicador, no me la comentó nadie, ni mi pastor en ese tiempo, ni un amigo, nada, sino que directamente Dios, mientras yo leía, me la entregó a mí. Y conmovió mucho mi corazón. Porque yo sé quién era, sé cómo soy, sé mi manera de pensar, sé cómo es mi corazón, sé todo lo malo que he hecho en este mundo. Todo. Y sé qué tan malo fue. Pero Dios me dijo en ese momento, yo te conozco. Yo conozco tus caminos. Sé de dónde vienes, de dónde te saqué, pero te amo. Y te quiero en mis caminos. Entonces, buscando esta semana qué hablar a su iglesia, qué hablar a mis hermanos o a los que puedan escuchar a través de las redes, el Señor trajo de nuevo esta palabra a mi vida. Creo que para recordarme o recordarnos el de dónde Dios nos sacó. Porque es muy importante, hermano, no olvidarse nunca de Dios, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te llamó, de cómo era tu vida sin Cristo, caminando en tus propios caminos, en tu propia ley, en tu propio pensamiento, y pensar que aún así, porque todos nos conocemos, nadie aparte de Dios, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Conocemos, como les decía, nuestra manera de actuar, de pensar, de cómo actuaríamos. No sé si se han puesto a pensar en eso. Todos sabemos, por ejemplo, un simple ejemplo, cuando vamos por la calle manejando, el cómo nos comportamos cuando alguien se nos atraviesa o cuando alguien nos molesta y que somos muy rápidos para usar la bocina y muy lentos para pedir disculpas. Y todos conocemos eso, todos conocemos cómo actuaríamos en distintas situaciones. Situaciones quizás que son agobiantes, que nos molestan, en situaciones quizás preocupantes. Todos conocemos cómo actuaríamos. Pero en este caso que acabamos de leer, Dios le cuenta una, si podemos decir, parábola a Simón, un fariseo. Todos sabemos quiénes eran los fariseos. Los que eran intérpretes de la ley. Los que tenían que interpretar, hermano, la ley para todo Israel y enseñarla. A los fariseos se les daba el cuidado de los niños desde aproximadamente unos 12 años para que estudiaran la ley. Si esos niños por los fariseos eran hallados aptos para estudiar, los niños automáticamente pasaban a ser estudiantes de la escritura para algún día ser escribas o fariseos. Entonces estos fariseos tenían que ir guiando a esos alumnos en la palabra, en la historia de la Biblia, en la historia de Israel y en las profecías
que venían. Por ejemplo, del Mesías, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo, que yo sé que Él volverá por nosotros. En todo eso ellos estaban, tenían el conocimiento de todo eso. Pero había algo que ellos nunca conocían o que no estaba en su mente, en su corazón, en su vocabulario. Y Jesús se lo reclamó muchas veces. Y es que no tenían misericordia. Que no eran justos, por muy fariseos que fueran. No eran justos. Porque Jesús se lo reclama en el templo. Cumplen todo lo de la ley, pero han dejado lo más importante. La justicia, les dice, la misericordia y la fe. Una fe que esta mujer que entró en casa de Simón mostró. Una misericordia que Jesús le mostró a esta mujer. Y una justicia que Dios le está mostrando a Simón. Que le dice, Simón, cuando yo entré en tu casa, y algo que les pido que analicen, que nos ha pasado a todos en nuestro hogar. Le dice, cuando yo entré en tu casa, no ungiste mi cabeza. No me diste agua para limpiar mis pies. No te postraste ante mí cuando llegué. Convengamos que fue Simón el que invitó al maestro a su casa, pero no lo recibió como debería haberlo recibido. Como nosotros deberíamos recibir a Dios cuando entra en su casa. Porque yo creo que todos hemos estado en un momento en nuestra casa y hemos sentido la presencia de Dios. De la nada. A mí me ha pasado muchas veces, hermano, que he estado en mi trabajo, he estado manejando, he estado en la calle, he estado en mi casa y he sentido la presencia de Dios de la nada, de un pensamiento que vino, quizás de un recuerdo, y he podido sentir que Dios me está hablando, que su presencia me está acobijando, que su presencia me está llenando. Pero no he sido agradecido por eso. No me he postrado a agradecerle a Dios por hablarme, por salvarme, por mirarme, hermano. Tenemos que tener en cuenta que los que estamos aquí, solamente estamos aquí porque Dios nos miró. Los que sentimos el amor de Dios, los que sentimos amor hacia Dios, solamente lo sentimos porque Él nos amó primero. Porque Él tuvo la misericordia de salvarnos, de llamarnos, de mostrarnos sus caminos, y aún hoy tiene la misericordia de ponernos juntos para que nos edifiquemos, para que nos hablemos de historias como esta, de cómo un fariseo tuvo que ser enseñado en misericordia. Le dice Dios en versículo 44, le dice, y vuelto a la mujer, mirando a la mujer, Jesús mirando a la mujer, le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Versículo 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No enjugaste mi cabeza, no ungiste, mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo
que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Piensa en esto, hermano. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces hemos sido perdonados por Dios? Y no estoy hablando de cuando Él nos llamó a sus caminos, sino estoy hablando desde ahí en adelante, todas las veces en las que le hemos fallado. Porque, seamos sinceros, le hemos fallado. Le hemos fallado. Dios ha puesto palabras en nuestra boca y no se las hemos dicho a nadie. Dios ha puesto personas con necesidad frente a nosotros y hemos estado callados. Dios nos ha visto pecar y aún así nos ha perdonado. Dios ha visto cómo no le ponemos atención y aún así nos perdona. Aún así nos sigue hablando, aún así nos tiene aquí. Y es por amor. Solo por amor. No porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que Simón o mejores que esta mujer. Porque si nos ponemos a compararnos con otra persona, puede que sí seamos mejores, puede que no. Pero la comparación no es con otra persona. Es con el hombre perfecto. Es con el Padre perfecto. Es con ese hombre que se despojó de toda su gloria, de toda su majestad, de todo su poder, por amor a nosotros, para mostrarnos a nosotros un amor incondicional. Incondicional, hermano. Ustedes saben lo que es eso. Incondicional. Y si hay alguien que es condicional, somos los seres humanos, porque somos muy condicionales. Ponemos condición a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros jefes, porque si tu jefe no te paga, yo no trabajo incondicionalmente. Trabajo con la condición de que él me pague. Pero Dios nos enseña un amor sin condiciones. ¿Por qué? Porque sabía que íbamos a fallar en algún momento. Sabe que en algún momento podemos volver a fallar. Y aún así nos dice, todo esto te he perdonado. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Porque el que ama mucho es porque mucho le fue perdonado. Pero el que ama poco, se nota que no sabe cuánto se le ha perdonado. Porque seamos sinceros, hermanos, mucho se nos ha perdonado. Mucho se nos ha pasado, no pasado por alto. Porque Dios no pasa por alto el pecado. No, no es así. Dios ama incondicionalmente. Pero todos los pecados se pagan. Todo se paga. Versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, ahora dirigiéndose directamente a ella: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, porque siempre nos falta el que murmura. No sé si se ha dado cuenta. Y esto pasó hace más de 2000 años, hermano. Pero hasta el día de hoy siguen los murmuradores. Dice, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Lo tenían ahí mismo, hermano, y no sabían quién era. Lo invitaron a comer con ellos y no sabían quién era.
Pero esta mujer estaba completamente segura de que estaba a los pies del Salvador. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes de esa época rechazaban a Dios. Que su propio pueblo lo rechazó. Que su propio pueblo lo entrega a los romanos. Pero cuando hablamos de personas que eran alejadas del pueblo de Dios, por ejemplo, los samaritanos, creían en Dios sin ver milagros. Creían en Jesús sin necesitar milagros. Milagros sobrenaturales. Porque que ya un hombre todopoderoso, lleno de gloria, lleno de poder, se parara frente a ellos y comiera con ellos, se sentara junto a ellos y le hablara la palabra, ya era un milagro. Ya era algo sobrenatural. Ya que nosotros, hermanos, estemos aquí escuchando palabra de Dios y Dios nos esté hablando a través de un pecador como yo, ya es un milagro. Quizás no sobrenatural como todos quieren, pero es un milagro. Es un hermoso milagro. Y le dice por último, en el versículo 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y le dice algo que yo creo que todos queremos. Que todos queremos para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, espero. Le dice, ve en paz. En paz. Porque es algo que todos yo creo queremos. Paz. Paz, hermano. Estar tranquilos. Estar contentos. Sentir esa paz que solo Él puede dar. No les digo de sentir, no tener problemas, no tener dificultad y vivir happy, no. Sino vivir en paz. Sabiendo que sí, tengo deuda, sí, tengo problemas. Pero, ¿quién no? ¿Quién no tiene deuda aquí? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades quizás en sus trabajos, en su escuela, en su estudio? Pero si tenemos a Cristo y Él dice, yo les doy una paz que no conoce este mundo. Una paz que sobrepasa entendimientos. Una paz que quizás los demás van a decir, míralo. Tiene deudas, tiene problemas, tiene dificultades, está atribulado. Pero se ve en paz. Pero aún así sonríe. Aún así se levanta. Aún así levanta las manos y dice, gloria al Señor. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, cuando esta mujer entra en casa de un fariseo, una mujer a la que se le dice pecadora, a la que por lo visto en esta historia no la tocaban, porque dicen, si este hombre fuera profeta conocería qué clase de mujer lo está tocando. Eso quiere decir que no la tocaban, no la permitían tocar a las personas. Pero esta mujer entra en la casa de un fariseo, arriesgándose a ser expulsada, a quizás ser apedreada, a quizás ser maltratada. Entra desesperada y se arroja a los pies de Cristo. Se arroja a sus pies. Y no para de llorar.
No para de abrazarlo, no para de besarlo. Sí, Señor. Se arriesgó a todo eso por estar a sus pies. Y nosotros que sí podemos, que nadie nos va a echar, que nadie nos va a decir que nos vamos, que nadie nos va a juzgar. ¿Cuántas veces nos hemos arrojado a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces hemos buscado estar en su presencia? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar de dónde Él nos sacó? ¿De dónde Él nos llamó? ¿Cómo éramos sin Él en nuestras vidas? Porque yo sí lo sé. Y créanme, hermano, créanme, no quiero volver atrás. No quiero una vida sin Cristo. ¿Y me he alejado? Sí. ¿He pecado? Sí. Pero ahí Él siempre ha estado. Con sus brazos abiertos. Sí, Señor. Con misericordia. Con misericordia, hermano. Algo que en este mundo, en este tiempo, no se practica. Ni se habla. Misericordia. Y es algo que Jesús nos enseñó con su vida. Tener misericordia. Sí. A mostrar gratitud. A mostrar gratitud. Porque, seamos sinceros, no somos perfectos. Si Dios nos llamó a sus caminos es porque no somos perfectos. No lo somos. Y mientras estemos en esta tierra, no lo seremos. Él trabaja en nosotros, día a día, mostrándonos estas palabras, hablándonos quizás a través de un mensaje en la radio, de una alabanza, de un pensamiento, de un recuerdo. Y les pido, hermano, cada vez que ese momento pase, agradezcan al Señor. Porque si nosotros no hablamos a Dios, no oramos a Dios, no buscamos a Dios, Él no deja de ser Dios. Porque Él no nos necesita. No nos necesita para glorificarse. No nos necesita para ser escuchado. Pero nos quiere. Pero nos quiere ahí. Nos quiere en sus caminos. Nos quiere a su lado. Sí, Señor. Es como cuando mi hijo Benjamín, no sé si la mayoría se acuerda o alguno, tenía unas herramientas chiquititas de plástico y cada vez que yo iba a trabajar en la casa, a arreglar quizá una llave, él aparecía con su herramienta. Y traía su martillo de plástico, su alicate de plástico, su destornillador. Y me decía, papá, te ayudo. Y yo le decía, ya, ven, ayúdame. Y lo ponía ahí a trabajar. Pero yo no necesitaba que él estuviera ahí trabajando conmigo. Pero quería que él estuviera ahí compartiendo conmigo. Así es nuestro Dios. No necesita que estemos ahí, pero nos quiere ahí. Amén. No nos necesita a su lado, pero nos quiere a su lado. No nos necesita para trabajar y hablar y predicar a las naciones, pero nos quiere usar para eso. Porque nos ama tanto, que pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y cada día, hermano, trabaja en nosotros. Dese cuenta de eso, cada día trabaja en nosotros. No porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Y Él sabe que lo necesitamos.
Él ve que los necesitamos. Piense siempre en esto, hermano. ¿Qué te perdonó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? Y vas a poder darte cuenta de a dónde te quiere llevar el Señor. Y siempre va a ser un lugar de bendición. Siempre, siempre. Dios nunca te va a llevar a un desierto para no bendecirte. Dios nunca te va a llevar a una tormenta para no ungir tu camino. No. Dios siempre, siempre, siempre que esté trabajando en ti, es para llevarte algo más. Para bendecirte más. Y lo que nosotros hacemos, predicando su palabra, enseñando, mandando mensajes, es simplemente poner una semilla. Como dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el que hace crecer es Dios. Es Dios. Y una vida en crecimiento solo se hace con Dios. Solo se avanza junto a Él. No podemos crecer simplemente con las palabras que predican los predicadores los domingos, que escuchamos en YouTube, o que predicamos por ahí, o que no. No. Porque eso es solo escuchar. Sin Dios en nuestras vidas, sin Cristo en nuestras vidas, no hay crecimiento. Crezcamos en Él. Crezcamos en su palabra. Crezcamos en amor, en justicia, en misericordia, en fe. En fe. Y creyendo que Él nos oye. Y que Él, como a esta mujer que se tiró a sus pies, nunca nos va a apartar de su camino. Nunca nos va a apartar de su lado. Nunca nos va a decir, no, yo no quiero trabajar contigo porque tus herramientas son de plástico, no sirven. No. Va a decir, ven, aquí, al lado mío. Comparte conmigo. Trabajemos juntos. No porque te necesito, sino porque quiero estar contigo. Sino porque eres mi hijo y te quiero a mi lado. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Dios. El que puede multiplicar panes y peces, pero aún así se sienta a la mesa de pecadores a comer con ellos. El que puede traer legiones de ángeles para que lo protejan, pero aún así se entrega para ser sacrificado por nosotros, por amor a nosotros. Somos suyos, le pertenecemos. Actuemos como tal, vivamos como tal. Como que cada día, hermano, que nos despertamos, es Él quien pone aliento en nuestra vida. Cada día que nos levantamos, es Él el que pone fuerza en nuestro cuerpo. Cada día que nos llevamos un pan en la boca, Él es el que nos sustenta. Cada aliento, cada respirar, cada vez que el sol nos alumbra en la cara, agradezcamos, porque no lo merecemos. Porque todo es por misericordia de Dios. Todo, hermano, todo. Se lo dice a alguien que salió de un lugar muy feo. Muy feo. Y que está seguro que todo es misericordia divina. Que el Señor les bendiga grandemente.
Que esta semana sea de bendición para todos mis hermanos que están aquí, los que escuchan en YouTube, en redes sociales. Tengan muchas bendiciones esta semana. Caminen junto a Dios y recuerden de dónde los sacó el Señor y dónde los tiene hoy, para que sepan a dónde los va a poner más adelante. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano. Nos ponemos en pie y oramos al Señor. Bendito Dios y amado Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por los momentos, Señor, en los que podemos sentir tu presencia. Gracias, Señor, por los momentos en los que podemos postrarnos ante ti, escuchar tu palabra, por los momentos en los que podemos sentirte en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, Señor, en nuestra paternidad, Señor. Gracias, Señor, porque nos da fuerza, aliento para el día a día. Sabemos, Señor, que este mundo es muy complicado, es muy difícil, pero también sabemos que tú estás con nosotros. Sí, Señor. Sabemos que tú nos guías, nos ministras, que tú, Señor, produces el fruto de la vid para cada día sustentarnos. Gracias, Señor, por la fuerza, por el ánimo, por la energía, Señor. Y por sobre todo, gracias por tu Hijo, que un día vino, Señor, se vistió de hombre y salvó nuestras vidas, salvó nuestras almas. Y gracias, Señor, porque creemos que pronto volverá a llevarse a tus hijos, a los que nos entregamos a ti, a los que llamaste y a los que estás cada día perfeccionando. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por nuestra congregación. Gracias por nuestros hermanos, por nuestros pastores. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar libremente tu palabra. Porque podemos hablar, Señor, a otros sin que nadie nos lo impida, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar cada día más, a no callar. Porque hay tanta necesidad en este mundo de ti. No de nosotros, no de nuestras herramientas, sino de las tuyas, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra, por poder tenerla en nuestras manos, por poder grabarla en nuestra mente, por poder hablarla con nuestra boca. Y ayúdanos siempre, Señor, a ponerla por obra. Te lo rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de los que ha escuchado tu palabra hoy, que lo edifique, que lo ayude, Señor, a acercarse más a ti, y que nos ayudes a nosotros, Señor, a nunca apartarnos de tus caminos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.